Vale. Cordial saludo, tutora. Trabajo colaborativo, formato fase 3, profundización. Estudiantes participantes, Eideayana Roballo Peña, Arlenitre Parada García, Daimer Camila Villamizar Jaime, Tania Sofía Gamboa Rosso. Historia de la pedagogía. En el año 4000 a.C. y en el siglo V surgió la Edad Antigua. En el siglo V y el siglo XV surgió la Edad Media. En el siglo XV y el siglo XVIII surgió la Edad Moderna. En el siglo XIX y el siglo XXI surgió la Edad Contemporánea. A continuación se presenta cada edad con su nota de voz, con su respectiva descripción. Ahí se encuentra la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Para concluir, se da inicio a la presentación interactiva de la historia de la pedagogía en las diferentes edades. La primera, en la edad antigua los griegos llamaron paidogosos al serpiente encargado de acompañar a los niños, el cual unas veces lo conducía al lugar de enseñanza y otras veces lo instruía por sí mismo. ¿Verdadero o falso? Esto es totalmente verdadero. Segunda, Quintiliano fue el primer romano considerado profesor en la Edad Media. ¿Falso o verdadero? Falso, porque Quintiliano fue el profesor por primera vez en la Edad Antigua. En la Edad Media, las familias acomodadas permitían que la educación de sus hijos la diseñaran los monjes. ¿Verdadero o falso? Totalmente verdadero. En la Edad Media, en el siglo XII, surgieron escuelas que se consagraron formando asociaciones que consideraron privilegios a los papas y a los reyes, convirtiéndolas en universidades. ¿Falso o verdadero? Es totalmente verdadero. En la Edad Media, en el siglo XII, surgieron escuelas que se congregaron formando asociaciones que consiguieron privilegios a los papas y a los reyes, convirtiéndolas en universidades. Falso o verdadero, totalmente verdadero. En la Edad Antigua, el autor Juan Luis Vives, 1492-1540, centra su ideal educativo en el estudio de las humanidades y se revela como un auténtico maestro humanista contemporáneo. ¿Falso o verdadero? Es totalmente falso porque el autor Juan Luis Vives fue revelado en la Edad Moderna. En la Edad Moderna, Rousseau, 1712 y 1778, apostaba por un tipo docente que tratase a los alumnos de acuerdo con su edad y no desde la consideración de un adulto. ¿Es falso o verdadero? Esto es totalmente falso porque donde el autor dio esa idea fue en la edad contemporánea. Listo, por última pregunta de la encuesta, finalizamos con esto. En la edad contemporánea se apostó por una formación integral donde los maestros deben conocer todo el proceso de aprendizaje, las características evolutivas del educando. ¿Falso o verdadero? Es verdadero. Acontecimientos de la historia de la pedagogía. Primero, Platón funda la academia en Atenas. Segundo, Aristóteles establece el liceo como centro de estudio. Tercero, la pedagogía romana y el sistema educativo en Roma. Cuarto, la fundación de las primeras universidades en Europa. Quinto, la escolástica de la influencia de Santo Tomás de Aquino en la educación medieval. Sexto, el renacimiento de su impacto en la educación. Séptimo, la reforma protestante y la educación popular. Y octavo, la ilustración y el pensamiento ilustrado en la pedagogía. Noveno, la revolución industrial y la expansión de la educación pública.
10. La creación de sistemas educativos modernos en el siglo XIX. 11. El surgimiento de la psicología educativa como disciplina científica. 12. La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el derecho a la educación. 12. El surgimiento en enfoques pedagógicos alternativos como el Montessori y el Walsh. 14. La globalización y su impacto en la educación. 15. El balance de la tecnología y su integración en la educación. Bueno, a continuación tenemos un cuestionario sobre los 15 acontecimientos. El primero es, ¿en qué año aproximadamente Platón fundó la Academia en Atenas? Fue en 387 a.C. Segunda, ¿quién fue el maestro de Platón que influyó en la creación de la academia? Fue Sócrates. Tercero, ¿qué tipo de temas se discutían en la academia de Platón? Temas filosóficos, científicos y políticos. Cuarto, ¿qué significado histórico tuvo la fundación de la academia en el ámbito educativo? Creó una institución formal dedicada al aprendizaje y la enseñanza. Quinto, ¿cómo influyó la Academia de Platón en el desarrollo de la educación superior en la antigüedad? Sentó las bases para la educación superior en la antigüedad. Sexto, ¿quién fundó el liceo alrededor del año 335 a.C. en Atenas? Fue Sócrates. ¿Qué tipo de temas se impactaría en el Liceo de Aristóteles? Fue la filosofía, ciencias naturales, política y ética. Mm, Octava, ¿cuál fue la influencia del Liceo en el desarrollo del pensamiento occidental? Contribuyó significativamente. ¿Cuál era el objetivo principal en la educación en la antigua Roma? Era formar ciudadanos virtuosos y soldados competentes. ¿Qué tipo de enseñanza incluía en la educación romana? Eh, Moral, ética, literatura. ¿Quiénes eran los encargados de la educación de los jóvenes romanos? Eran los pedagogos. ¿Cuál fue una de las primeras universidades fundadas en Europa durante la Edad Media? Fue la Universidad de Bolonia en el siglo XIX. ¿Quién fundó el liceo alrededor del año 335 a.C. en Atenas? Fue Aristóteles. ¿Qué tipo de temas se impartían en el liceo de Aristóteles? Fue la filosofía, ciencias naturales, política y ética. ¿Cuál fue la influencia del liceo en el desarrollo del pensamiento occidental? Contribuyó significativamente. ¿Qué movimiento intelectual dominante intentó reconciliar la fe cristiana con la filosofía clásica en la Europa medieval? Fue el Renacimiento. ¿Quién fue uno de los principales exponentes de la escolástica que desarrolló una síntesis entre la teología cristiana y la filosofía aristotélica? Fue Santo Tomás de Aquino. Bueno, ¿en qué periodo histórico hubo un resurgimiento de intereses por el conocimiento clásico y humanista de la antigua Grecia? A, fue la Edad Media. ¿Qué cambios significativos trabajó consigo la reforma protestante en el ámbito educativo?
D, la educación religiosa accesible para todos. ¿Qué reformadores descatados abogaron por una educación religiosa accesible para todos? Fue la A, Martín Lutero y Juan Calvino. ¿Cuál fue el énfasis principal de la educación propuesta por los reformadores en relación con la lectura? Fue la C, la lectura de la Biblia. ¿Qué papel tuvo la alfabetización en el movimiento de la Reforma Protestante en la relación con la educación? Fue la C, contribuyó a la expansión del conocimiento religioso. ¿Cómo contribuyó la Reforma Protestante al surgimiento de sistemas educativos más democráticos? Fue la C, promovió una educación más accesible para todos. ¿Qué impacto tuvo la Reforma Protestante en la expansión de la educación primaria? Pues la C, contribuyó a una mayor expansión de la educación primaria. ¿Qué aspectos enfatizaba la ilustración de la pedagogía? Fue la B, razón, ciencia y libertad individual. ¿Qué filósofos ilustrados promovieron ideas educativas basadas en la experiencia y el respeto por la individualidad de los estudiantes? Pues John Locke. Bueno, la Siguiente. ¿Qué marcó el comienzo de la educación formalizada y estandarizada a nivel nacional? La introducción de currículos comunes y estándares del aprendizaje. ¿Qué investigadores relacionaron importantes contribuciones al campo de la pedagogía educativa? Ay, Dios mío. Jean-Pierre Louis Budowski y Skinner. Fue la B. Bueno, ¿qué derecho reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 26? Fue la B, derecho a la educación. ¿Y cuáles son los enfoques pedagógicos alternativos mencionadas en el texto? Montessori, fue la B, Montessori y Waldorf. ¿Qué impacto ha tenido la globalización en la educación según el texto? Fue la A, facilita el intercambio de conocimientos y colaboración internacional. ¿Y qué oportunidades ha abierto el avance de la tecnología en la educación según el texto? Él hace nuevas oportunidades para la enseñanza personalizada y colaboración global. listo. Bueno, ¿y qué se puede entender por el tema que acabamos de ver? Bueno, para mí sería el resumen, los periodos de la historia, que fue la antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Pues nos brinda una visión paranómica de la evolución de la humanidad a lo largo del tiempo. Pues para mí me deja esa enseñanza, no sé, para ustedes. Pues sí, ahí es como se puede ver que podemos conocer que desde el tiempo atrás, o sea, la educación en los niños no era considerada nada así desde la edad antigua. Por ejemplo, si ahí tenemos el ejemplo de que consideraban, por ejemplo, a los sirvientes que eran cojos o tenían alguna enfermedad para que ellos guiaran a los niños, ¿sí? O ya no, por ejemplo, no habían como le digo, como de personas profesionales en ese caso. Ya hasta la edad moderna, ya
hasta la edad moderna, esto ya empezaron a considerar esto que una persona más profesional para la educación de los niños. Pues sí, esa es la enseñanza que nos brinda. Listo, entonces, gracias por su atención prestada.